Bien, como todos los lunes, mi amiga Carolina Moroso, colega también, con un tema que tiene que ver con el país, pero con el exterior, ¿no? Así es, porque la Argentina cuenta ahora con menos apoyo o sin el apoyo de Estados Unidos para integrar o para la postulación, para formar parte de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿no? Algunos lo llaman el club de la OCDE, el club de los países ricos, ¿no? Que la Porque Argentina los viene países pidiendo hace rato. Exactamente, la administración de Mauricio Macri puso mucho hincapié en lo que sería un plan para ingresar a la OCDE, porque hay que tener algo en claro para ingresar a lo que muchos llaman el club de los países ricos, los países más desarrollados, que hay que decirlo como en su espíritu nace post Segunda Guerra Mundial en lo que fue toda la reconstrucción europea, con lo cual en su génesis estaba el desarrollo, ¿no? Claro. O el impulso para el desarrollo a países realmente muy castigados. Al menos en su espíritu fundacional. Lo cierto es que para ingresar ahora hay muchas barreras de entrada, con lo cual también hay que tener un plan en carpeta para poder ajustarse. Hace como 10 o 15 años. Exactamente, para poder ajustarse, pero sobre todo en los últimos años hubo, al menos por parte de la administración anterior, un esfuerzo muy deliberado y también contando con el buen vínculo con Estados Unidos, parecía estar un poco más cerca que antes el ingreso a la OCDE. Con una dificultad, Argentina tenía que organizar u ordenar algunas variables básicas, sobre todo macroeconómicas, que estaban resultando muy difícil y que no pudo ordenar. Lo cierto es que recientemente, en los últimos días, fue noticia, el propio canciller Ernesto Araujo de Brasil lo anuncia en sus redes sociales, que finalmente el respaldo de los Estados Unidos va a ir para el país vecino, para Brasil, ¿no? Para Brasil, no para la Argentina. Exactamente. El anuncio estadounidense de priorizar a Brasil para unirse a la OCDE demuestra que estamos construyendo una asociación sólida con los Estados Unidos capaz de generar resultados a corto, mediano, largo plazo en beneficio de la transformación de Brasil en la gran nación que siempre quisimos ser. ¿Y eso qué significa para la Argentina? ¿Y esto qué significa para la Argentina? Bueno, por lo pronto, en términos reales, como te decía, para entrar a la OCDE hay muchas barreras de entrada, con lo cual el respaldo a una postulación, exactamente, el respaldo a una postulación es eso, es el respaldo a una postulación o la apertura de una posibilidad para la Argentina. Lo cierto, por ejemplo, Colombia está en proceso de integrarla, como te decía, la OCDE está integrada por 36 países, México y Chile de la región ya forman parte, Colombia está en trámite de incorporación y originan nada menos que el 75% de la inversión extranjera directa y el 60% del PBI y 60% del comercio mundial, con lo cual... Sí, lo que se entiende de esto es que si vos estás en la OCDE, tenés mayor posibilidad de inversión extranjera. Sí. Tenés mayor posibilidad tenés como un certificado de buena conducta. De buena conducta, pero claro, tenés que poder cumplir con esas buenas prácticas y tenés que poder cumplir con las condiciones de entrada. Con lo cual, en la situación que está la Argentina, sobre todo por lo endeble de algunas de las variables de su macroeconomía, era un horizonte difícil de conseguir. Ahora vos me preguntaste qué significa para la Argentina. Yo creo que significa algo muy claro en términos simbólicos. Por un lado, por supuesto, significa que Jair Bolsonaro puede arremeter una vez más contra el actual gobierno. Queremos que la Argentina funcione, pero sabemos que por el partido político que está allí ellos tendrán dificultades. Tomaron la opción de elegir a quien los colocó en la situación de desgracia en que se encontraban. Bueno. Esto dijo ahora. Esto dijo ahora, exactamente. Bolsonaro quería aprovechar para terminar de decir yo voy a ser el líder regional, ustedes eligieron lo que eligieron. Bueno, es un discurso ya conocido en Bolsonaro. Ahora, sí, la postulación tiene un impacto en términos simbólicos, ¿no? Porque habla de la relación bilateral Argentina-Estados Unidos y del respaldo de Estados Unidos para la Argentina ante el mundo, ¿no? No te olvides que el préstamo del FMI tuvo mucho que ver con el buen vínculo, además por la envergadura del crédito que estábamos hablando, tuvo mucho que ver con el buen vínculo entre ambas administraciones. Y la cooperación económica, en el caso de esta administración, de la administración Trump, en otras presidencias quizás podía estar más separado, ¿no? Los negocios son negocios de la política. En el caso de Trump, sus aliados son sus aliados para todos y sus enemigos o los que tienen duda, los tienen duda para todo, ¿no? Y esto lo termina de demostrar. Quizás podría ser tiempo de dar algunas definiciones en términos de política exterior. Quizás el viaje a Israel tenga que ver con una lectura que se hace sobre este gesto simbólico y muchísimos otros de la administración de Trump,
le preguntaba a Marcelo Elizondo, que es un experto, y él me definía este hecho como lo siguiente: un eslabón más de una cadena fría en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. Veremos, sin embargo, si esto se traduce en cosas que pueden tener un impacto más concreto, ¿no? Como por ejemplo, qué puede llegar a pasar con la renegociación y qué posición puede tomar Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Carol. Hasta el lunes. A vos. Una pausa.